presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Ginecología y Obstetricia de la filial Piura, ¿no? Para nosotros, es un honor iniciar nuestras sesiones de la filial Norte Piura con el doctor Walter Ventura Laveriano. Él es un reconocido ginecostetra del Perú. Es el pionero en medicina fetal y de la ecografía de alto riesgo, ¿no? Primero quisiéramos hacer una pequeña reseña sobre cómo se creó nuestra sociedad. Nosotros somos una de las primeras sociedades filiales de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Ginecología Obstetricia, SPUC, ¿no? Voy a compartir pantalla para más o menos. Sí se ve la pantalla, creo, ¿verdad? Listo. Entonces, nuestra sociedad fue creada hace 3 meses, más o menos 3, 4 meses, gracias al impulso de colegas aquí de la región Piura, ¿no? Para nosotros también ya iniciar actividades académicas, ¿verdad? En el norte, con la idea de motivar a todos nuestros médicos ginecólogos y residentes de la región Chiclayo, de Tumbes y específicamente de Piura, ¿sí? Tenemos ya 3 meses. Por motivos de pandemia no pudimos iniciar actividades. Ahora, gracias a Dios, ya que la situación está un poco de repente más tranquila, hemos decidido ya dar nuestro primer paso, que es en nuestra primera sesión, ¿sí? Entonces, nuestra junta directiva del SPOC filial Piura está presidida por mi persona, ¿no? Yo soy ginecostetra, trabajo en el Hospital Jorge Rategui Delgado de Salud de la ciudad de Piura. El doctor Derby Mejía es el vicepresidente, trabaja en el Hospital Santa Rosa, también de la ciudad de Piura, y el doctor Wilder Córdoba, también ginecostetra, él tiene el cargo de secretario, trabaja en el Hospital José Cayetano Heredia de la ciudad de Piura, ¿no? Bien, entonces, haciendo ese preámbulo, el día de hoy tenemos como invitado de honor al doctor Walter Ventura Laveriano. Creo que no necesita mucha presentación, él mismo me lo ha pedido, ¿no? Creo que la mayoría lo conocemos, y va a ser partícipe de nuestra primera sesión de la filial Piura con el tema diagnóstico y manejo del embarazo gemelar monocorial, ¿no? Una patología también que nosotros podemos ver acá en embarazos monocoriales, y él nos va a dar bastantes luces sobre cómo se hace este manejo ecográficamente. Doctor Walter Ventura, lo dejo para que haga su ponencia. Gracias, Marlo. Gracias a todos los 85 participantes que ya se encuentran con nosotros. Felicidades a ti por esta iniciativa de crear una filial en Piura, una región que tanto necesita de nosotros. Entonces, estamos listos para hacer la presentación sobre embarazo gemelar monocorial. Vamos a compartir la pantalla por aquí. Listo. Se observa, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Se observa, Marlon? ¿Todo bien? Sí, doctor, adelante. Ya. Entonces, el embarazo gemelar monocoriónico es una de las condiciones de embarazo que requiere toda nuestra atención. Así que yo le agradezco al doctor Marlon Jiménez por la oportunidad de colocar este tema y de invitarme a hacer esta presentación. Vamos a hacer el siguiente esquema de trabajo. Vamos a comentar un poco sobre generalidades, sobre el embarazo gemelar monocoriónico. Vamos a comentar sobre las principales complicaciones a través de unos ejemplos de casos vistos por nosotros. Y al final vamos a dejar los mensajes de esta charla. Como introducción, siempre es importante que nosotros entendamos cuál es la incidencia de embarazo gemelar. Esa pregunta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la incidencia de este problema al cual nos estamos enfrentando? A partir de ahí vamos a empezar a poder conocer muchas de las cosas y vamos a poder manejar mejor.
La segunda pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el porcentaje de embarazos gemelares monocoriales? Y la tercera pregunta es ¿cuál es la complicación más frecuente del embarazo gemelar? Si nosotros podemos responder esas tres preguntas, crean ustedes que vamos a saber cómo manejar un embarazo gemelar monocorial. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Incidencia del embarazo gemelar. Cuando hacemos esta pregunta, muchos titubean en lo que es incidencia de embarazo gemelar. Es cierto que la incidencia de embarazo gemelar clásicamente fue aceptada como 1%, pero en las últimas 3 o 4 décadas la incidencia de embarazo gemelar o embarazo doble en general ha aumentado hasta un 2-3% y hasta un 4% en algunos países que hacen mucha reproducción asistida, ¿no? Sin embargo, vamos a aceptar que en el país la incidencia de embarazo gemelar o embarazo doble es de aproximadamente 2%. Eso quiere decir que de cada 100 embarazos que me tocan ver a mí en mi consultorio, 2 deben de corresponder a un embarazo doble. Y la siguiente pregunta que me tengo que preguntar es, muy bien, tengo este porcentaje de embarazo doble, ¿cuántos de estos son monocoriales? Porque los embarazos monocoriales son los que me plantean desafíos. Y la distribución no ha cambiado con el tiempo. Fíjense ustedes en este estudio grande llevado a cabo en Londres de más de 6.000 embarazos dobles con fetos vivos en el primer trimestre, la semana 11 y 13. Teníamos que el 80% corresponde a dicoriónicos y el 20% corresponde a monocoriónicos. Eso quiere decir que si tenemos, nos toca ver 10 embarazos en un año, dobles, 2 de estos van a ser monocoriales. Si lo ponemos en números, más o menos vamos a entenderlo de esta manera. Si yo tengo una población de 10.000 gestantes, no sé cuántas gestantes tengan en Piura, pero si tengo una población de 10.000, más o menos cada hospital en el país, un hospital general tiene alrededor de 5.000 gestantes para controlar. Si tenemos una población de 10.000 gestantes, en esa población de 10.000 gestantes vamos a tener 200 embarazos dobles, de los cuales 40 van a ser monocoriales. De estos 40 monocoriales, más o menos la tercera parte son los que se complican, es decir, vamos a tener 10 embarazos monocoriales complicados en una población de 10.000 gestantes. Entonces, el concepto hay que entenderlo para poder saber cómo vamos a actuar cada vez que estemos frente a un embarazo gemelar. Y la última pregunta es, ¿cuál es la complicación más frecuente del embarazo múltiplo o embarazo doble? Cada vez que hacemos esta pregunta, la gente responde como síndrome de transfusión fetal y ese felizmente no es la complicación más frecuente. La complicación más frecuente es la prematuridad, porque la mayoría de estos son prematuros. Entonces, cada vez que yo me enfrento a un embarazo doble, lo primero que tengo que hacer es fijarme dónde estoy. ¿Tengo o no tengo neonatólogos? ¿Tengo o no unidad de cuidados intensivos? Si tengo un equipo de cuidados intensivos neonatales, estoy en la condición de poder atender un embarazo múltiple. Si no tengo cuidados intensivos neonatales, no estoy en la condición de atender embarazos múltiples. Las otras complicaciones que también son severas que nos vamos a enfrentar son la muerte neonatal. Hay una mayor prevalencia de anomalías congénitas, fíjense ustedes. Y esto quiere decir que los embarazos gemelares deben ser tamizados en base a ecografía por gente que sepa lo que está haciendo. Porque porque esta es la población que más prevalencia de malformaciones congénitas va a presentar. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que a veces llevamos los embarazos gemelares, sobre todo los monocoriales, en seguimiento, sin complicaciones, y de repente se muere uno y de repente se muere otro. Entonces la muerte intrauterina espontánea es más frecuente también en los embarazos gemelares. También tenemos que entender que complicaciones maternas como la preeclampsia es hasta 3 veces más frecuente en los embarazos gemelares monocoriales y que la mortalidad materna también es más frecuente en los embarazos gemelares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados como equipo para poder atender a una mujer embarazada con embarazo múltiple. O sea, al atender un embarazo múltiple no es un juego, es una cosa muy complicada y debemos estar preparados como profesionales y como equipo. Entonces, cuando tenemos presente esto, vamos a poder recién entender que, fíjense ustedes, nosotros a veces conversamos mucho sobre trisomía 21, cuando la prevalencia de trisomía 21 es alrededor de 0.2%.
Comentamos mucho sobre enfermedades cardíacas en el feto, cuando la prevalencia es de 0.5%. Nos preocupamos mucho en la preeclampsia pretérmino y en el parto pretérmino de menos de 32 semanas, cuando la prevalencia es alrededor de 0.5. Y nos hemos olvidado a lo largo de los años de poder abordar un embarazo monocorial, cuando la prevalencia es casi la misma que los problemas que siempre comentamos a diario. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender este tema, prepararnos en lo que es atención del embarazo monocoriónico para poder anticiparnos a las complicaciones que vamos a comentar de ahora en adelante. Entonces, si entendimos esas primeras diapositivas, vamos a entender que el primer paso fundamental cuando nos enfrentamos a un embarazo doble es establecer la corionicidad. Y la corionicidad la establecemos en el primer trimestre. Si hacemos una buena ecografía entre la semana 11 y 13 o incluso antes, vamos a poder establecer si este embarazo es bicoriónico o si este embarazo es monocoriónico hasta con un 100% de sensibilidad. Ya ustedes conocen cómo reconocer, eso no voy a recalcar. Saben ustedes que el signo lambda refleja un embarazo dicoriónico y el signo de la T invertida refleja un embarazo monocoriónico. Y esto lo tenemos que tener claro, porque ni bien hagamos la disquisición de si estamos frente a un monocoriónico o dicoriónico, tenemos que tener presente esta tabla, que cada vez que nos enfrentamos a un embarazo dicoriónico, este embarazo dicoriónico también tiene más riesgo de complicaciones si lo comparamos con embarazos únicos. Y si nos tocó la suerte de estar frente a un embarazo monocoriónico, tenemos mucho más riesgo de que el embarazo se complique con abortos, con muertes perinatales, con RCIU, con partos prematuros y con malformaciones. Las cosas se complican más si estamos hablando de monocoriónicos monoamnióticos, donde la tasa de pérdida de los embarazos es aún mayor. A veces la cosa no es tan sencilla. A veces uno enseña, sí tienes que reconocer el signo de lambda y el signo de T invertida, pero a veces, como por ejemplo en esta paciente que viene a la semana 12,6, vean ustedes la imagen, es una imagen editada, pero fíjense ustedes que en este barrido que hacemos, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos un poco más de experiencia, que tratamos a diario con este tipo de embarazos, no se puede distinguir la membrana. Y el error que a veces cometemos es decir que porque yo no veo la membrana, estoy frente a un monoamniótico. La prevalencia de un monoamniótico es sumamente raro, ¿no? Probablemente va a pasar toda nuestra carrera de ginecólogos de 30 años o más y vamos a tener oportunidad de ver como máximo un embarazo monocoriónico monoamniótico. Entonces, cada vez que ustedes piensen que estén frente a un monoamniótico, lo más probable es que estemos cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, tenemos que estar seguros de qué tipo de embarazo es y tenemos que agotar todas las vías que tengamos, ¿no? Volver a hacer la ecografía, enviar a la paciente a caminar, hacer una ecografía transvaginal, llamar al compañero que tenemos al costado para que nos pueda definir, pero lo que no podemos hacer es que esta paciente salga del consultorio sin haberle dicho si es monocoriónico o si es bicoriónico, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que nosotros, con la experiencia que tenemos en este caso, nos resultó difícil y recién pudimos hacer la disquisición cuando la pasamos a la ecografía transvaginal. Fíjense ustedes que a las 14 semanas y días, que fue la fecha también en la que le dijimos que regrese, tampoco era fácil observar la corionicidad, ¿no? Aquí podemos observar una membrana y aquí podemos darnos cuenta con un ojo de experto que sí se trata de un monocoriónico biamniótico, pero a veces la situación es difícil. Cuando enfrentamos un embarazo monocoriónico en el primer trimestre, tenemos que recordar que la tasa de detección para cromosomopatías, es decir, para trisomía 21, es casi la misma. Psicográficamente, mi tasa de detección es aproximadamente 80% para el síndrome de Down. En embarazos únicos, la tasa de detección probablemente va a ser la misma en un embarazo gemelar monocoriónico, pero lo que va a variar es la tasa de falsos positivos. La tasa de falsos positivos en embarazos únicos es 5% y la tasa de falsos positivos en embarazos monocoriónicos es hasta 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo encuentre translucencias nucales aumentadas en un embarazo monocoriónico, lo más probable es que eso sea un falso positivo y que sea señal más de una complicación que de una enfermedad de los cromosomas. La placenta monocoriónica también tenemos que entenderla como que es una placenta única a través de la cual se van a insertar dos cordones umbilicales y que siempre, casi en el 100% de casos,
van a haber comunicaciones vasculares o anastomosis vasculares. Estas anastomosis vasculares normalmente están equilibradas, de tal forma que haya intercambio entre uno y el otro y haya un balance armónico. Cuando este desbalance se pierde, es que se origina la enfermedad, como el síndrome de transfusión feto-fetal. La placenta monoclónica clásicamente la definíamos en el momento del parto, pero ahora estamos obligados a definirla en el primer trimestre, ya sea en la ecografía de las 11 a 13 semanas o en la ecografía de las 6 semanas hasta las 10 semanas de embarazo. Fíjense ustedes aquí cómo vemos una placenta posterior y cómo observamos una salida limpia de la membrana amniótica en forma de T invertida. Este signo es inequívoco de que estamos frente a un embarazo gemelar monocorial. Una vez que establecimos que estamos frente a un embarazo gemelar monocorial, entonces decimos, ¿qué complicaciones me puede presentar este embarazo? Lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es que lo primero que puede pasar es que haya una prematuridad. Y después vienen las complicaciones propias de este embarazo gemelar monocorial, y en ellas tenemos la restricción de crecimiento intrauterino, está con sus siglas en inglés, el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia anemia polisistemia, que cada vez es más conocida, los gemelos discordantes para malformaciones, la muerte intrauterina de un gemelo, ya sea un embarazo complicado o ya sea un embarazo sin complicaciones aparentes. Y la otra complicación que es mucho más rara, que es la secuencia de perfusión arterial reversa o secuencia TRAP. Vamos a ver cada una de estas con ejemplos. Vamos al caso clínico 2. El caso clínico 2, vamos a colocar este video. Observamos una placenta monocoriónica posterior. Observamos hacia este lado, hacia el lado izquierdo, un feto que está vivo. Y luego aparece aquí en sus pantallas un feto hidrópico, un feto que está edematizado, un feto que por momentos no tiene movimientos y por momentos puede tener un movimiento espontáneo, depende de qué parte del cuerpo se haya desarrollado. Pero lo concreto es que observamos un feto que está estructuralmente normal y un feto que está estructuralmente anormal, incluso no se puede reconocer la cabeza. Lo primero que se viene a la cabeza de las personas, y es lo que ha pasado en el transcurso de los años, es que estamos frente a un óbito fetal, ¿no es cierto? Y así fue referida esta paciente. Esta paciente fue referida por un embarazo gemelar con óbito fetal. Y de eso no hay que hacer un drama, sino que hay que entender lo que así suele pasar, porque a veces colocamos el Doppler en esta zona del tórax y no observamos nada, entonces decimos que estamos frente a un óbito fetal. Y ese error de óbito fetal es mucho más común en el primer trimestre. En el primer trimestre a veces observamos masas muy pequeñas que pasan diagnosticadas como coágulos o pasan diagnosticadas como abortos retenidos, porque la señal de Doppler que se transmite es muy poca, y al final terminan siendo secuencia TRAP. Entonces, este paciente, fíjense ustedes que hicimos el diagnóstico de que eso se trataba de una masa acárdica. La masa cárdica, cuando hicimos las mediciones de los volúmenes, nos salía en 282, y el feto sano, al cual se le llama feto bomba, tenía 241, o sea, la masa cárdica era más grande que el feto bomba. Lo seguimos a las 19 semanas, y a las 19 semanas, fíjense ustedes el crecimiento, ¿no es cierto? Ya no era 117% la diferencia, sino era 126%, o sea, había un crecimiento bastante rápido y excesivo de esta masa cárdica. Y esto es lo que sucede con estos embarazos. Esta masa cárdica pone en riesgo a este feto bomba, porque en algún momento lo va a llevar a la insuficiencia cardíaca, al polidramios y al riesgo de óbito fetal y al riesgo de parto prematuro. Entonces, ¿cómo estamos seguros si estamos frente a una secuencia arterial, a un TRAP? Es porque yo voy a colocar el Doppler, fíjense ustedes aquí en este video, esta es la masa cárdica, en azul es el cordón umbilical y reconozco que es la arteria umbilical y la reconozco porque está pulsátil, o sea, pulsa, y en rojo es la vena, ¿no? O sea, hay dos vasos nada más, eso es lo común en este tipo de embarazos, solamente tienen dos vasos la mayoría, una arteria, que es la responsable del problema, y una vena acompañante. Normalmente por la arteria tendría que salir, ¿no es cierto?, la sangre desoxigenada a este gemelo. Pero fíjense ustedes que en vez de salir, está entrando. ¿Por qué sé que está entrando? Porque está en azul, ¿no? En azul está acá, ustedes ven acá la escala, entonces significa que está entrando. Entonces por eso se llama reversa, porque hay una circulación reversa. De ahí viene el nombre de TRAP. Y lo corroboramos también con el Doppler espectral, una señal hacia abajo o en reversa. Entonces yo tengo una masa y le pongo el Doppler
y encuentro este Doppler reverso, digo que estamos frente a un TRAP. El TRAP es una enfermedad relativamente rara, se presentan aproximadamente 1% de los embarazos monocigóticos, y si hablamos de los embarazos en general, decimos que se presenta en 1 en 35.000 a 1 en 50.000. Lo que vamos a observar siempre en la ecografía es, como en este diagrama, un feto estructuralmente sano y una masa cardíaca que está compitiendo con el volumen sanguíneo de este feto sano. Entonces, lo que tendríamos que hacer para poder salvaguardar la vida de este feto estructuralmente sano sería parar esta circulación en cualquier segmento, miren ustedes, desde aquí, desde donde se originan los vasos, hasta el momento mismo de la anastomosis. Podemos parar la circulación aquí, a través de un láser intersticial o intrafetal. Podemos parar la circulación justo aquí, a través de una coagulación bipolar de cordón umbilical, o podemos parar la circulación aquí en estas anastomosis a través de una endoscopía y hacer un procedimiento muy similar al cual hacemos el síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces veamos este otro ejemplo, ¿ya? Aquí estamos observando en esta imagen que estoy señalando una placenta posterior y luego estamos observando acá una masa que vendría a ser la masa cárdica. Estos fetos acárdicos tienen como característica tener un cordón umbilical muy corto. Fíjense ustedes el cordón, este es el abdomen, y fíjense ustedes cómo está aquí el cordón umbilical corto. Entonces la idea, como les había dicho, era parar en algún momento la circulación. Entonces, fíjense ustedes que si esta es la pared abdominal de la paciente, tenemos por aquí, y este es el fondo uterino, siendo una placenta posterior. Fíjense ustedes que tenemos por acá lo que es epíplomo y por acá intestino, y solamente tenemos un punto de entrada muy pequeñísimo por acá, que no daría para poder ingresar una pinza bipolar, que sería lo ideal en este caso. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un caso como estos son casos raros y los casos son de presentación diferente, tenemos que analizarlo, tenemos que discutirlo y tenemos que ver cuál es la opción de tratamiento. Si hay opción de tratamiento o de repente el tratamiento es muy riesgoso, incluso en otro tipo de enfermedades fetales, en las cuales pondríamos en riesgo la vida del otro feto e incluso la salud de la mamá. Entonces lo que hicimos fue esto, ¿no es cierto? Fue mapear esta anastomosis y fíjense ustedes que encontramos acá la anastomosis, ¿no? Y luego encontramos el cordón umbilical del gemelo sano por acá. Entonces la otra idea fue, muy bien, no podemos entrar en el saco amniótico del feto acárdico, pero sí podemos ingresar fácilmente al saco amniótico del feto receptor. Y si yo puedo ingresar al saco amniótico del feto receptor, puedo dirigir mi endoscopio acá y visualizar esta anastomosis que les estoy viendo por ecografía. Entonces, fíjense, eso fue lo que hicimos. Acá estamos ingresando al gemelo receptor y lo que observamos aquí hacia arriba es la masa acárdica, ¿eh? La masa completamente amorfa y completamente blanquecina. Esas son partes malformadas de este feto. Llegamos al cordón umbilical del receptor, ¿correcto? Y ahí estamos observando esta anastomosis arterioarterial. ¿De acuerdo? Esta es la anastomosis arterioarterial. Entonces, lo que hacemos es una anastomosis gruesa, ¿no es cierto? Esta es la causa del problema. Y lo que hacemos es entonces hacer este principio que lo decía, cortar la comunicación entre ambos gemelos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo vamos haciendo ahí la coagulación. Muy despacio, con mucha cautela, con potencia mediana para que este vaso no sangre. ¿Ya? Y ahí ustedes miren cómo vamos cortando la circulación. ¿Sí? Ahí quedó ya completamente con circulación cortada. Ahí estamos haciendo como una pequeña revisión. Fíjense ustedes cómo cortamos la circulación y los vasos ya empiezan incluso a disminuir de calibre. Entonces es un tratamiento que también tenemos en nuestro arsenal para tratar este tipo de gemelos acárdicos. Podemos tratarlo de diversas maneras, todas las maneras publicadas en cuanto a láser y en cuanto a coagulación de cordón bipolar, la hemos realizado en la institución. ¿Qué tenemos de nuevo en los gemelos acárdicos? Siempre existe controversia de en qué momento intervenir. Desde hace como 4 o 5 años tenemos alguna evidencia basada en estudios retrospectivos y en serie de casos que tal vez intervenir en el primer trimestre, es decir, en el momento de hacer el diagnóstico del feto acárdico, sería más prudente, porque si esperamos hasta las 16, 18 o 20 semanas, probablemente muchos de estos fetos se van a perder de manera espontánea. Entonces,
lo que se viene son publicaciones respecto a esto, si que van a avalar ya sea esperar o ya sea intervenir en el primer trimestre. Nosotros estamos haciendo una revisión sistemática de intervención intrauterina temprana entre las semanas 12 y 16 en los casos de secuencia TRAP. Hemos reunido en esta revisión sistemática aproximadamente 100 casos en los cuales estamos comunicando de que la tasa de seguridad de hacer este procedimiento en el primer trimestre está superior como al 70%. Entonces, esta revisión está ya casi finalizada y seguramente la vamos a tener publicada el próximo año. Paralelamente a esta revisión, existe un ensayo clínico aleatorizado europeo, multicéntrico, en la cual se están planteando lo mismo. Si tenemos el diagnóstico de secuencia TRAP en el primer trimestre, entre las semanas 2 y 14, ¿vale la pena intervenir en ese momento o esperar un poco más? Entonces hay un grupo que va a ser aleatorizado a intervención entre las semanas 2 y 14 y el otro grupo que va a ser intervenido entre las semanas 16 y 19. Y luego van a comparar y luego vamos a ver cuál de estos procedimientos es más beneficioso. Lógicamente que siempre si intervenimos a las semanas 12 y 14, la técnica que vamos a utilizar es una técnica mucho menos invasiva que si intervenimos a las semanas 16 y 19. Entonces esto es lo último que tenemos en TRAP. Vamos al siguiente caso clínico 3. Aquí tenemos una gestante de 32 años que le hicieron el diagnóstico de embarazo gemelar. Viene a las 21 semanas y le encontramos una altura de 25 centímetros y es una paciente asintomática que viene para su ecografía. Acá tenemos dos considerando. Primero, que nadie nos dijo si era un embarazo gemelar monocoriónico o bicoriónico y que esa es la realidad a la cual a veces nos enfrentamos y que a las 21 semanas es muy complicado saber frente a qué tipo de embarazo estamos, ¿no? Y entonces el manejo se hace más complicado. Y el otro, considerando que estamos frente a una paciente de 21 semanas y que su altura uterina, ¿no? Por la clínica que sabemos, es más pequeña que la esperada. Normalmente 21 semanas esperaríamos una altura en embarazo doble de aproximadamente 28 centímetros. Entonces esas son cosas que nos tienen que llamar poderosamente nosotros la atención. Vamos a hacer la ecografía, que es lo que nos gusta, y en la ecografía encontramos, lo primero que tenemos que hacer en la ecografía cada vez que nos enfrentamos a un embarazo gemelar es observar los latidos cardíacos. Segundo lugar, lo que tenemos que hacer es observar la membrana amniótica. Al observar la membrana amniótica me voy a dar cuenta cuánto de líquido hay en un lado y cuánto de líquido hay en otro lado. Ese es el primer paso que tenemos que hacer porque esa es la diferencia de eso es lo que me va a guiar en el resto de mi ecografía. Entonces acá observamos que los líquidos prácticamente están normales. Es cierto que hay una discordancia, uno tiene más, uno tiene menos, pero están normales, ¿correcto? Luego vamos a hacer la biometría. Y en la biometría sí encontramos que un bebé pesa 276 gramos y el otro bebé pesa 435 gramos. Entonces hay una diferencia ponderal muy severa, muy marcada, de 37%. Entonces decimos que es un RCO selectivo, es decir, uno de los bebés está creciendo bien y el otro selectivamente tiene restricción de crecimiento. ¿De acuerdo? Esta complicación del RCO selectivo ocurre en aproximadamente 15% de los embarazos gemelares monocoriales y clásicamente se define porque hay una discordancia de peso de más del 25% y porque el feto pequeño tiene un crecimiento por debajo del percentil 10. Tenemos ahora nuevos criterios que hay que usarlo porque la gente está usando otros criterios y para poder comparar nuestros datos tenemos que tener criterios comunes. Este es el trabajo de Khalil, basado en un consenso Delphi. Y acá tenemos dos tipos de situaciones. Ya sea que encontremos que uno de ellos esté con un crecimiento por debajo del percentil 3, definimos automáticamente que estamos frente a un RCO selectivo. Y ya sea que tenemos dos de estos cuatro criterios, sea un percentil estimado o un peso estimado fetal debajo del percentil 10, asociado a una circunferencia abdominal debajo del percentil 10, o una discordancia mayor del percentil 25, o un índice de pulsatilidad en la arteria umbilical mayor del percentil 95. Si tengo dos de estos criterios, califica como un RCO selectivo y lo debo seguir y manejar como un RCO selectivo. Entonces, el diagnóstico, fíjense ustedes que es bastante sencillo, no necesitamos mucha ciencia, solamente necesitamos entender que hay uno que no está creciendo bien y hay una diferencia ponderal marcada y hacemos el diagnóstico del RCO selectivo.
En segundo lugar, tenemos que entender por qué existe este residuo selectivo. Y la manera más práctica de entenderla, y que es la base fisiopatológica de todo, es porque existe una distribución asimétrica de placenta. ¿Esto qué quiere decir? Que en los embarazos gemelares, normalmente, si bien es cierto, comparten una sola placenta, normalmente uno debe de tomar 50% de placenta y el otro debe tomar también 50% de placenta, y es decir, tendríamos un crecimiento ideal. Pero a veces uno toma más del 50%, toma 60% y el otro toma 40%, entonces habría una diferencia de 20%. Y a veces uno puede tomar 80% y el otro toma 20%. Entonces hay una distribución asimétrica de placenta. En este caso, este tomó más placenta y este de acá tomó menos placenta. Ese es el sustrato fisiopatológico principal del RCO selectivo. Luego van a ver algunas características o algunos fenotipos de acuerdo a otras características, como por ejemplo la inserción anormal de los cordones umbilicales. En este tipo de embarazos gemelares es muy común encontrar que este pequeño, en vez de tener la inserción de cordón central, lo tenga fuera del territorio placentario, es decir, estamos hablando de una inserción velamentosa. El hecho de encontrar una inserción velamentosa en un gemelo monocrónico le eleva hasta 10 veces el riesgo de desarrollar un RCO selectivo. Y esa inserción de cordón velamentosa la debiéramos definir en el primer trimestre en la ecografía de la semana 11 y 13. Entonces, en un embarazo gemelar monocorial, no solamente hacer lo que sabemos para embarazos únicos, sino también mirar dónde está la inserción del cordón umbilical, porque después va a ser un poco más complicado visualizar esa inserción de cordón. Y el otro es la característica de las anastomosis vasculares que van a dar la tipificación o los fenotipos de este RCO selectivo. Entonces, de acuerdo a estas características de anastomosis vasculares, vamos a tener 3 tipos de fenotipos en los RCO. Vamos a tener un tipo 1, porque el Doppler de la arteria umbilical va a estar ya sea normal o con pulsatilidad incrementada. Vamos a tener un tipo 2, porque aquí vamos a encontrar diástole ausente o cero, o diástole reversa en uno de los casos. Y vamos a tener el tipo 3 cuando encontramos un patrón mixto, es decir, vamos a encontrar diástole reversa, por momentos diástole cero y por momentos diástole presente. Entonces, esta característica del Doppler del cordón umbilical me va a permitir tipificar el RCO selectivo. Entonces, no basta con decir solamente frente a qué tipo de si estoy frente a un RCO selectivo, sino después tengo que colocar el apellido, es decir, tengo un RCO selectivo tipo 1, tengo un RCO selectivo tipo 2 o tengo un RCO selectivo tipo 3. Porque de acuerdo a esa tipificación, yo voy a poder establecer el pronóstico de estos bebés. Normalmente saben ustedes que el tipo 1 puede llegar tranquilamente hasta las 35 semanas. El tipo 2 y el tipo 3 son los más agresivos y normalmente están llegando, en el mejor de los casos, hasta las 32 semanas. Vamos a ver este caso clínico para poder entender mejor la idea. En esta misma paciente que le hicimos el diagnóstico de RCO selectivo, nos queda colocarle el apellido, es decir, qué tipo de RCO tenemos. Medimos la umbilical en el feto con crecimiento normal y encontramos un Doppler normal. Vamos al feto con RCO y encontramos un Doppler que tiene diástole reversa. Entonces, hemos encontrado una diástole reversa en un patrón constante, en varias oportunidades, vamos a decir que este es un RCO selectivo tipo 2. Entonces, luego nos tenemos que plantear el manejo. Y el manejo aquí es estas situaciones que les estoy presentando en pantalla. Ya sea un manejo expectante, ¿no es cierto? Es decir, esperamos, ¿no es cierto?, haciendo un seguimiento, ya sea un parto pretérmino electivo, con la idea de poder salvar al que está creciendo adecuadamente, lo cual va a depender de la edad gestacional a la cual nos estamos enfrentando. La otra alternativa, que va a depender de las condiciones del feto con RCO, es un láser para separar las placentas con la intención de prevenir el daño neurológico posterior a una muerte de este feto que no está creciendo bien. Y la otra alternativa, que no aplique en nuestro país, es el feticidio selectivo del gemelo pequeño. Es decir, coger una pinza y ir por el cordón umbilical de ese gemelo que no está creciendo adecuadamente.
esta alternativa no aplique en nuestro país. Nosotros nunca la hemos hecho, a no ser que haya evidencia de que hay alguna malformación letal, como les voy a mencionar después. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, en este caso dijimos que era un embarazo gemelar monocoriónico biamniótico de 21 semanas, era un RCO selectivo tipo 2, y la recomendación fue hacer una reevaluación en 2 semanas. Fíjense ustedes cómo va evolucionando las 2 semanas. Hay una diferencia marcada de las circunferencias abdominales, 810 gramos versus 450 gramos. Fíjense ustedes a las 27 semanas. Muchos pensarían que este bebé con ese Doppler alterado, como les mencionábamos, se iba a quedar a las 24 o 26 semanas. Pero sin embargo, estos embarazos pueden progresar. O sea, si bien hay que entender de que la morbilidad está aumentada, si bien hay que transmitirle esa información a los papás de una manera adecuada, de una manera tranquilizadora, también hay que entender que estos embarazos los podemos llevar hasta cierta viabilidad como las 29, 30 o 31 semanas, sin necesidad de desesperarnos y sin necesidad de pensar que el láser en estos casos es una solución. Fíjense ustedes, 27 semanas llegó a 997 gramos y 552 gramos. Lógicamente que si producimos el parto en este momento, vamos a tener un bebé de 997 gramos, ¿no?, que probablemente tenga viabilidad, y un bebé de 552 gramos que probablemente no tenga viabilidad o tenga morbilidad crónica. Vamos con el caso clínico 4. El caso clínico 4, tenemos una gestante de 35 años y aquí se le dijeron que cuando tenía 8 semanas se trataba de un embarazo gemelar monocorial. Llegó a las 20 semanas y a las 20 semanas tenía una altura uterina de 35 semanas y la paciente tenía contracciones uterinas. Y esto es lo que ha estado pasando en los últimos 30 años. Veíamos un embarazo gemelar, nos olvidábamos de la cronicidad, en el mejor de los casos decíamos que era monoclónico y luego le decíamos, señor, hasta aquí nomás, venga la ecografía morfológica. Y nos olvidamos de que estas pacientes tienen riesgo de una enfermedad muy severa y muy mortal que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Y el síndrome de transfusión feto-fetal normalmente aparece entre las semanas 18 o 20. Es el, digamos, donde se acumula el mayor caso de diagnósticos. Entonces, a estas pacientes que le hicimos el diagnóstico de embarazo gemelar monoclónico, nos olvidamos decirle que venga primero a su ecografía de las 12 semanas y segundo, que venga a su ecografía de las 16 semanas y a su ecografía de las 18 semanas. Ya cuando tiene 20 semanas, solamente nos basta ver una mujer que me dice que tiene 2 bebés y con una barriga muy grande para yo darme cuenta que estamos frente a un síndrome de transfusión feto-fetal. No hay otra condición que le pueda producir eso a una mujer. Por eso cada vez que me llaman y me dicen, doctor, tengo un síndrome de transfusión feto-fetal, lo primero que les digo a muchos de ustedes es, miren la altura uterina. Pero dicen, tengo un síndrome de transfusión feto-fetal, ¿pero cuánto mide la altura uterina? No, mide 24, doctor, no, eso no es transfusión feto-fetal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo nos llegan las pacientes, ¿no? Pacientes de 20 semanas con barrigas que parecen ya de 43 o 44 semanas. Fíjense este paciente con síndrome de transfusión feto-fetal de 20 semanas que no puede caminar, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde la llevamos. Entonces, a veces acá llegan con el cuello muy corto. Hemos tenido muchos casos que entre la sala, que nos llaman y nos comunican que hicieron el diagnóstico y que llega a la unidad, han terminado ruptura prematura de membrana, infarto pretérmino y no llegaron a la cirugía. Entonces, por eso que es importante reconocerlos y seguirlos en el lapso de cada 2 semanas. Una vez que tenemos el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal, pues el manejo ya es muy conocido por ustedes. Aquí tenemos un feto que tiene hipovolemia y el otro feto que tiene hipervolemia. El feto que tiene hipervolemia se va a manifestar con un polihidramnios masivo y el feto que tiene hipovolemia se va a manifestar con oligohidramnios o anhidramnio severo. Como no tiene nada de líquido, pues no va a tener vejiga, no va a orinar. Y el otro, como va a estar con hipervolemia, va a orinar en demasía y su vejiga siempre va a estar repleta. Entonces, esta imagen, por favor, grábensela porque esta es una imagen sine qua non a síndrome de transfusión feto-fetal. Un feto nadando y el otro feto que no se mueve, está pegado ya sea hacia uno de los lados o hacia arriba. Es el famoso stack twin. Muchos de nosotros todavía seguimos diciendo que cada vez que vemos esto, como no veo la membrana amniótica, este es un embarazo monoamniótico. Y así lo seguimos manejando. Ya le dije que cada vez
que pensemos que estamos frente a un embarazo monoamniótico, revisemos nuevamente porque lo más probable es que estemos equivocados y que sea un embarazo monoclónico diamniótico complicado. Una vez que hicimos el diagnóstico de síndrome de transfusión fetal basado en el poligramios y basado en el oligramios, vamos a colocarle el apellido. Y el apellido empieza visualizando la vejiga. Entonces visualizamos o no la vejiga. Si ya no visualizamos la vejiga en el donante y en el receptor por el contrario está aumentado, decimos que estamos frente a un estadio tipo 2. El estadio tipo 2 es un estadio operable. Luego vamos a observar los Dopplers. Si encontramos el Doppler alterado en uno de ellos, sobre todo en el gemelo receptor, en el más gordito, el que recibe todo, en el hipervolémico, encontramos un ducto venoso alterado, decimos que estamos en un estadio 3. Si encontramos un feto que ya está muy congestionado, hidrópico, con insuficiencia tricuspidia, decimos que estamos frente a un estadio 4. Y si encontramos un caso como este que está acá, un bebé con latido y el otro bebé sin latido, tenemos que decir que llegamos tarde y estamos frente a un estadio 5. El estadio 3 y el estadio 4 son emergencias obstétricas fetales. Así como tenemos una paciente con placenta previa que está sangrando y asumimos que es una emergencia obstétrica, igual. Si hacemos el diagnóstico de síndrome de transfusión fetal, estadio 3 o estadio 4, eso equivale a una emergencia y tenemos que hacer el tratamiento en las próximas 12 horas. No hay razón para diferir. Si diferimos el procedimiento es porque no estamos preparados como sistema en poder dar un tratamiento adecuado. Lo que tenemos que hacer antes de referir al paciente y antes de hacer cualquier procedimiento es hacer la medición del cervix. A veces nos refieren pacientes con un cervix prácticamente cero, ya abierto, entonces en ese escenario pues no hay, ya la fetoscopía tiene muy poca acción. Igual hay mucho riesgo de morbilidad y mortalidad. ¿Por qué el láser es efectivo en este tipo de manejos? Porque ya se ha demostrado por un ensayo clínico letrizado desde el año 2004, es decir, hace casi 18 años atrás, de que cuando lo comparamos con el tratamiento primario que se utilizó para hacer ese tratamiento, pues es mucho mejor, logra más sobrevida, logra menos muerte fetal, logra prolongar la edad gestacional al parto, logra menor complicaciones neurológicas y logra menor complicaciones psicomotrices a largo plazo. Entonces, el tratamiento gold estándar en este momento para el síndrome de transfusión fetal es el láser. No hay razón para que hayan centros en el país que estén manejando un síndrome de transfusión fetal basado en la amniorreducción. ¿Qué necesitamos para hacer un láser? Y de esto voy a hablar poco porque este no es el objetivo de esta charla. Necesitamos un trocar como el que estamos mostrando por aquí, ¿ya? Que es un introductor vascular, a través del cual vamos a introducir este fetoscopio, y este fetoscopio va a estar cargada con una fibra láser, que es la que va a hacer la coagulación de estas anastomosis vasculares. Entonces, la idea es sencilla, es ingresar con el fetoscopio hacia el saco del receptor, ubicar las anastomosis y empezar a obliterar anastomosis por anastomosis. Una vez obliteradas las anastomosis, hacer el corte completo de la placenta o la dicorionización. Vamos a verla acá en el video. Fíjense que aquí tenemos una anastomosis arteriovenosa, acá tenemos otras 2 anastomosis arteriovenosas. Entonces estamos haciendo la coagulación. Ahí el puntero láser les está señalando dónde vamos a coagular. Estamos haciendo la coagulación. Hemos encontrado 3 vasos conjuntos y luego vamos a irnos hacia el extremo de la placenta. Esta era una placenta que estaba lateralizada. Hasta acá llega la placenta y luego viene el útero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a dicoronizar desde el borde de la placenta hasta los puntos que hemos unido. Entonces, miren ustedes acá encontramos otra anastomosis, nos estamos pegando hacia el borde, para al final el borde de la placenta, y aquí empezamos a trazar la línea, ¿ya? Entonces finalmente la placenta tiene que quedar así dividida, dicoronizada. De ahora en adelante ya no va a ser una placenta monocoriónica, sino dicoriónica. ¿Con eso qué logramos? Con eso no logramos la cura, pero sí logramos mayor sobrevida, mayor edad gestacional al momento del parto.
¿de acuerdo? Mucho depende de en qué momento lleguemos, ¿no? Si estamos frente al estadio 2, la sobrevida es mayor. Si el cuello es largo o normal, el porcentaje de sobrevida es mayor. Esta es nuestra publicación de los primeros casos tratados, de los 12 primeros casos tratados publicados en el año 2019. Y estos son las primeras gemelas logradas con sobrevida tratadas en el país. Hay muchas consideraciones con respecto al síndrome de transfusión fetal. Yo les voy a mencionar una que es bien importante. Es que normalmente, en que esto pasa en la mayoría de casos, el gemelo del receptor es el corazón del receptor. Al estar sometido a un estado hipervolémico, empieza a desarrollar una miocardiopatía, ¿no? Fíjense ustedes acá, hay un engrosamiento de los ventrículos, sobre todo del ventrículo derecho, de tal forma que este ventrículo derecho prácticamente no se ve. Entonces hay una miocardiopatía hipertrófica, que es tan severa en algunos casos que puede obstruir el tracto de salida y comportarse como una atresia pulmonar incluso. Y es tan severa que a veces cuando nacen estos bebés se logra sobrevida, pero cuando nacen tienen que ser sometidas a cateterismo valvular. Entonces es una complicación que se observa en los fetos con síndrome de transfusión fetal en los receptores y que el curso de esta enfermedad pudiera ser modificada también con el tratamiento láser, ¿no? La idea es cortar la circulación, cortar este estado hipervolémico y permitirle que tenga más días de vida en el útero, en el vientre materno. Vamos a entrar a la última complicación. A veces estamos haciendo alguna ecografía. En este caso también es un embarazo monocular. Observen ustedes la placenta posterior única. Observen ustedes un feto sano con líquido amniótico relativamente en cantidad normal. Y ahora observen ustedes aquí hacia este lado un feto que está prácticamente sin estructura ósea en el cráneo. Es decir, estamos frente a una complicación de anomalía discordante. Estamos frente a un feto anencefálico, frente a un feto sano. Esto nos plantea varios dilemas de qué hacer, cómo seguirlos, cómo hacerlos, qué tratamiento le damos en nuestro país. A veces es un poco complicado tomar una decisión. A veces el caso es un poco más sencillo, como por ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos una paciente de 31 años, según dije, esta fue referida de Cusco para manejo, de un embarazo gemelar monoclínico complicado. 24 semanas y días es un poco tarde ya para tratar un embarazo gemelar monoclínico. Sin embargo, nosotros lo recibimos, tenía una altura de 40 centímetros, ¿no? Y fíjense ustedes que uno de los fetos pesaba 578 y el otro de los fetos pesaba 3.499. ¿Qué es esto? O sea, ¿no? Lo primero que pensamos que era, cuando nos contaron esto, pensábamos que estábamos frente a un gemelo cardíaco, ¿no? Pero fíjense ustedes aquí. Este es el feto sano. Y fíjense ustedes la masa hidrópica, ¿no? Con grandes higromas, ¿no es cierto? Con latido cardíaco mucho más grande que el feto estructuralmente sano. Entonces estábamos frente a un embarazo gemelar monocoriónico, ¿no? Complicado con una anomalía discordante. Viendo esta anomalía discordante, ¿no es cierto? Lo más probable era que sea un feto con una cromosomopatía tipo monosomía, 45X0, ¿no es cierto? Pero que sí estaba en riesgo de muerte, que por lo tanto a las 24 semanas ponía en franco riesgo de muerte a su gemelo estructuralmente sano. Fíjense ustedes aquí en otro video, completamente hidrópico, es una masa muy grande. Este no es un acárdico porque tiene un corazón, ¿no es cierto? Y tiene cabeza a diferencia del acárdico. No hay esa secuencia arterial de perfusión arterial reversa que les mencionaba, ¿no? Fíjense ustedes acá más videos, 24 semanas, 6 días, es una masa completamente gigante que no cabía siquiera en la pantalla del monitor. Medimos el cuello medía 20 y tantos milímetros, y fíjense ustedes, este es el abdomen del feto sano, 578 versus 3.499 gramos. Entonces era un caso muy complicado, pero en este caso, por ejemplo, sí ameritaba hacer una oclusión de cordón, porque era un feto no viable, era un feto con una cromosomopatía. Entonces, cada vez que tenemos gemelos discordantes para malformaciones, tenemos que preguntarnos cuál es el riesgo de muerte de ese gemelo. Normalmente, si seguimos la historia natural, hay una muerte del segundo gemelo, si es que ocurre la muerte de este feto en un 20%, y también hay un riesgo de 20% más de lesión isquémica cerebral en ese feto que sobrevive. Por lo tanto,
tratamiento sería el feticidio selectivo, es decir, la oclusión de cordón, pero también hay que tener presente que esta oclusión de cordón conlleva a un riesgo de muerte y también un riesgo de lesión isquémica en ese hemogénese. Entonces, lo que hicimos fue ocluir el cordón. Fíjense, ya estamos en el PO2. En el PO2 ya no había actividad cardíaca, ¿cierto? Se ocluyó el cordón umbilical, el tejido estaba mucho más desorganizado, no hay actividad cardíaca, el Doppler de la cerebral media del gemelo sobreviviente estaba normal, o sea, no desarrolló anemia. Fíjense ustedes en el PO10. Esto es espectacular porque, fíjense sobre todo aquí, ¿no es cierto? Ya el feto que estaba estructuralmente sano empezó a crecer, ¿no? Casi del mismo tamaño que el otro feto que estaba mal formado. Entonces, esta paciente desafortunadamente terminó también en parto prematuro, llegó a las 28 semanas, le llegó a un postoperatorio de 3 semanas, el feto sano pesaba 938 y la masa que se reabsorbió pesó 1500 gramos. El resultado fue que el feto 2 órbito era un 45X0 y el otro era un 46XX. Y se hizo después otras complicaciones. Vamos con el último ejemplo, el caso clínico 6. Fíjense ustedes que acá tenemos un feto también aparentemente sano en polidramios, ¿no? Acá hay un polidramios. Y acá tenemos un feto que está, tipo el stack twin, está pegado hacia una parte del útero, y aquí tenemos el otro feto con polidramios. Entonces siempre hay que hacer una revisión de la anatomía para saber qué tratamiento le vamos a dar. Estábamos frente a un ejercicio selectivo, pero este feto que estaba pequeño no solamente estaba pequeño, sino tenía ascites, fíjense ustedes. Y no solamente tenía ascites, sino tenía una malformación torácica que correspondería a un caos. Entonces estábamos frente a un RCO selectivo con anomalía discordante de ese feto con un RCO selectivo, ¿no? Fíjense, desde la cabeza del gemelo normal. Entonces, acá había líquido todavía, no había un oligoramio franco. Acá había líquido un poco aumentado, y a veces observamos esas combinaciones, ¿no? De discordancia del líquido con RCO selectivo, con anomalía discordante, como en este caso. Entonces, esta es una enfermedad letal en cualquier parte del mundo y que ponía igual en franco riesgo al otro gemelo que estaba estructuralmente normal, ¿no? Este es un video para que vean ustedes cómo se ve un caos. El Doppler de la arteria umbilical de este gemelo estaba con una pulsatilidad aumentada, diástole 0, y el ducto venoso estaba francamente normal. Entonces estábamos frente a un riesgo inminente de muerte de este gemelo. Y si se moría este gemelo, ponía en riesgo la vida del otro gemelo. Y esta fue la razón por la que en este caso también decidimos entrar a hacer una oclusión de cordón umbilical. Entonces fíjense ustedes que la oclusión de cordón umbilical la reservamos siempre para casos muy extremos cuando tenemos seguridad de que el embarazo se va a complicar. Entonces los mensajes que vamos a dejar en esta charla es que los embarazos monocrónicos se complican hasta un 30%, recuerden eso bien. El diagnóstico de cronicidad es de vital importancia. Si siguen recibiendo informes de ecografía en la que dice embarazo gemelar de 8 semanas y no reportan la cronicidad, devuélvanlo por favor a la persona que hizo la ecografía. El manejo de un embarazo gemelar monocrónico complicado debe ser en un centro de terapia fetal. O sea, que no hay opción de monitorizar un embarazo gemelar monocrónico en un centro que no tenga centro de terapia fetal. Si esto se lleva a cabo es porque la paciente, como en algunos casos ha pasado, no quiere ser referida, ¿no? En nuestra realidad pasa eso. Hay pacientes que se les dice el diagnóstico, se les dice que hay algún tipo de terapia, pero aún así no quieren viajar. Entonces, esos son los mensajes que les quiero dejar. Con eso estamos terminando, creo que me pasé un poquito la hora. Gracias, Marlon, y estamos listos para las preguntas, ¿eh? Bien, doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Ya, desde ya, los colegas pueden dejar sus preguntas inbox, ya las estamos recibiendo. Tengo ya dos preguntas, doctor, hasta el momento, para unos 5 o 10 minutos en preguntas. Están dejando algunos colegas. La primera pregunta es, ¿qué tablas de referencia sugiere para ver los percentiles de peso en embarazos gemelares? Sí, mira, hay muchas recomendaciones ahora que vienen de afuera de que pudiéramos usar tablas específicas para embarazos gemelares, ¿no? Sin embargo, en sentido práctico, yo creo que la mayoría de gente está usando las tablas que tenemos insertadas en el Cora porque son las tablas de Hadlow.
No cambiamos de tabla para hacer la evaluación de los embarazos gemelares. Bien. Siguiente pregunta. Los fetos TRAP, ¿cuál es el criterio para no tratar con cirugía? ¿Qué porcentaje de peso? Ya. Esa es una muy buena pregunta. Eso es un tema que nació desde la década de los 90, de buscar algún criterio que me diga en qué momento hacer la cirugía. Los criterios eran valorar la diferencia de peso, ¿no? 50%, 70%, valorar si había poligramios o no, valorar si había signos de insuficiencia cardíaca en gemelo-bomba o no. Mi opinión, que es una opinión basada en experiencia netamente, ¿no es cierto? Y que probablemente se va a ver reforzada con esos dos estudios que deben de salir, que les mencioné al inicio, es que feto cardíaco diagnosticado en el primer trimestre, feto cardíaco que debe ser tratado. ¿Por qué? ¿No? Sí, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿No? Porque como les decía, o sea, cuando se hacen los diagnósticos de feto cardíaco en el primer trimestre, entre la semana 11 a 14, si decidimos esperar hasta la semana 16 o 18 para ver si en ese momento intervenimos o no intervenimos, más o menos el 40% de estos que fueron diagnosticados en el primer trimestre se van a perder. Se van a perder ya sea porque se omitó el gemelo bomba o porque espontáneamente se hace el flujo del feto cardíaco, pero a la semana o 2 semanas se pierde todo el embarazo. Entonces, sumados esos porcentajes son 40% de TRAPS que se pierde en la espera de llegar a la semana 16 o 18. Eso nosotros lo acabamos de vivir hace poco en la institución. Nos refirieron del Hospital Carrión una paciente con TRAP a la semana 12. Estábamos a punto de ingresar para hacerle la ablación percutánea, pero técnicamente era muy complicado, entonces no teníamos mucho acceso, queríamos evitar el tocar la placenta, entonces decidimos esperar una semana más. Esperamos hasta la semana 13,3 y el día que se internó la paciente para que sea operado al día siguiente, en la emergencia se documentó pérdida del embarazo. Entonces esa es la razón por la que yo creo que feto cardíaco diagnosticado, feto cardíaco que debe ser tratado. La respuesta a esta hipótesis que tengo debe estar respondida con estos dos estudios que les menciono que deben salir en el próximo año, esperamos. Bien, tercera pregunta, maestro. Doctor Igor Huerta pregunta, ¿cómo manejaríamos a los dos bebés? A dos bebés, los dos están por debajo del percentil 3. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los llamaríamos? ¿Y qué protocolo debemos usar? Sí, esa pregunta también es muy buena y de hecho que plantea también desafíos. A veces es más fácil saber que tenemos uno que está creciendo bien y otro que está creciendo mal. Entonces le damos un RCO selectivo y sabemos más o menos cómo manejar. El problema es cuando tenemos dos bebés que están severamente comprometidos con RCO, como menciona el caso por debajo del percentil 3. En ese caso decimos que es un RCO igual, ya no es un RCO selectivo, sino es un RCO. Cualquiera le pueden colocar el nombre de RCO global, RCO de ambos gemelos, y el manejo es igual, ¿no? Es muy parecido al manejo de los embarazos únicos, ¿no? Monitorizarlos de acuerdo a la evolución de crecimiento, de acuerdo a la alteración del peso. Muy bien. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿qué opina sobre la nueva propuesta de clasificación del RCU selectivo basado en el RCU selectivo? Basado en esta terapia o manejo ha demostrado mejor resultado perinatal. La nueva propuesta de la clasificación del RCO selectivo, imagino que se refiere a esta propuesta del 2018, de la publicada en el Ultrasound Obstetric and Gynecology, del grupo europeo, del grupo de la doctora Asma Khalil. Es un criterio bastante sensible, es decir, me va a permitir captar más fetos con RCO selectivo. En los estudios posteriores que vinieron después de esta clasificación, no se demostró mayor alteración en lo que era el manejo o la sobrevida de estos pacientes.
Y aquí en esta pregunta también habla de terapia fetal. Sí, o sea, de hecho que el manejo del RCO selectivo es muy complicado, muy desafiante, muy controversial en algunos casos. Yo pienso que hay opción a hacer el láser, pero hay opción siempre y cuando estemos frente a un caso muy severamente comprometido, ¿no es cierto? Con riesgo inminente de muerte de uno del feto con RCIO. Y llevarlo a cabo también implica un desafío porque técnicamente es difícil. De hecho, nosotros solamente hemos tratado 3 casos con RCIO selectivo. En 2 de ellos técnicamente fue muy complicado, no se logró completar incluso. En el último sí lo logramos completar, pero técnicamente es muy desafiante. Entonces, no es tan sencillo como hacerlo en un síndrome de transfusión fetal. El manejo que adoptamos nosotros es bastante conservador en estos casos y solamente ingresar cuando haya mucha diferencia de líquidos o cuando se haya sobreimpuesto un síndrome de transfusión fetal. Muy bien, maestro. ¿Algunas palabras finales antes de dar por acabada la ponencia del día de hoy? Bueno, nada, yo agradecerte a ti por el tiempo, por el tema que has elegido. Es mucho para hablar sobre embarazo gemelar en una sola charla, así que espero que esta ilustración, por ejemplo, les haya servido. De mi parte, buenas noches y nada, cualquier cosa podemos responder también las preguntas por mensaje, ¿no? Si que hubiera alguna duda más. Así es. Muy bien. Agradeciéndole, doctor, por su excelente ponencia y participación en nuestra primera sesión del SPOC filial Piura, ¿no? Muy agradecido. Y también para mencionar a los colegas que tenemos en el calendario 2 ponencias más este año, ¿no? En el mes de noviembre, en el mes de octubre, perdón, nos va a estar acompañando el doctor Romel Lacunza con una exposición en temas ginecológicos sobre masas anexiales. Y en el mes de noviembre nos va a estar acompañando el doctor Enrique Gil Mejía con un tema bastante específico y también bonito que es RCIO, ¿no? Los invitamos a seguir participando a las exposiciones de la SPOC, a aquellos colegas que son de la ciudad de Piura, ¿no? Los invitamos a afiliarse a la sociedad para participar activamente de nuestra sociedad acá en Piura. Bueno, buenas noches con todos. Bendiciones. Cuídense. Hasta luego. Chao, gracias, cuídate.